Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a esta sede de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. En primer lugar, quiero disculpar la no asistencia a este acto, como hubiese sido su deseo del director, don Bartolomé Ruiz, que por motivos personales no puede estar hoy aquí a acompañarnos. Me ha dejado a mí, a vicedirector, y en fin, espero que cumpla con mi papel. Yo voy a ser muy breve, simplemente daros la bienvenida, felicitar en nombre de la Real Academia al Colegio León Mota, que ha conseguido llegar a los 100 años de vida, algo muy importante, 100 años de vida como graduada, algo muy importante. Este año 2020 va a ser un año de celebraciones. Hay muchas conmemoraciones, tenemos el Torcal por un lado, tenemos el Dolor Robledo, que es también otro colegio hermano que va a celebrar también su centenario, pero hoy toca hablar del León Mota. Hay más conmemoraciones, hay más, los felices 20 del siglo pasado se van a convertir en los felices 20 del siglo XXI. Veréis qué año más tremendo vamos a tener. Yo por mi parte, como he dicho, en nombre de la Academia ha querido y quiere colaborar tanto con los dos colegios centenarios de nuestra ciudad. Son dos instituciones referentes que tienen que ocupar, tienen que darse a conocer más todavía, si cabe, dentro del ámbito de nuestra ciudad. Una forma es a través de la transmisión del conocimiento, como va a ser hoy Juan Campos, y de otra actividad que tiene prevista, que en próximos días daremos cuenta de ella. Yo creo que María Ángela a lo mejor hablar de ella, y que por supuesto esta Real Academia está dispuesta aquí a acoger esas o las que hagan falta a lo largo de este año. Tenemos instalaciones magníficas, gracias a la colaboración y al patrocinio que ha tenido el Ayuntamiento de Antequera y Junta de Andalucía, pero sobre todo el Ayuntamiento de Antequera, que ha apostado muy fuerte por esta Real Academia, y evidentemente lo que es del Ayuntamiento, lo que es de Antequera, es de la ciudad, y la Academia es de la ciudad, y por tanto es también vuestra. Muchísimas gracias, y le paso la palabra al señor alcalde. Pues gracias, querido Pepe, querido vicedirector de la Academia de Nobles Artes, de la Real Academia de Nobles Artes, y saludar tanto a nuestra directora, de Ángeles, compañera, enhorabuena, y a Juan, el conferenciante de hoy, como no podía ser de otra manera. Estoy convencidísimo de que Juan nos va a deleitar, porque lo lleva el Colegio de Mota, no solo el Colegio de Mota, también el Colegio de Mota, pero toda la educación dentro de su cabeza y por supuesto de su corazón. Saludar a todos los maestros, a las maestras, a los miembros corporativos que asistís, a todos, a instituciones educativas y académicas como nuestro don Manuel Fernando León Bailén, que es una institución y, bueno, pues familiar directo de don Francisco León Mota, que es en cuyo nombre se funda este centro educativo. Saludar a los académicos que nos acompañáis, y también estoy viendo a alumnos y a alumnas del CEPER Ignacio de Toledo, que no están aquí por casualidad, están aquí porque les gusta esa transmisión del conocimiento, ¿verdad, Pepe?, como en la Cátedra de Mayores, pero también, querida directora, porque el CEPER tuvo sus inicios en la sede, en el colegio León Mota. Fue allá por los años 80-90, fue la sede del Centro Permanente de Educación de Adultos, ¿no? Bueno, pues como ha dicho mi Pepe, hoy celebramos con una magistral conferencia de Juan, pues el centenario, que ya dimos su apertura en el Museo de la Ciudad, y la semana que viene tenemos también pues, el recordatorio de ese mismo centenario de otro colegio hermano en calle Calzada, como es el Colegio Público Romero Robledo. Y también celebramos los aniversarios de la Salle y de la Berrecha, y más, que vamos a ir teniendo a lo largo del año 2020, del año 2020, pues en Antequera. Porque Antequera es una ciudad antigua, es una ciudad milenaria, y sus instituciones también tienen que ser antiguas, tienen que tener ese pozo de cultura, de antigüedad bien entendida. Una cosa es la antigüedad y otra cosa es lo
viejo. No, nosotros somos añejos, pero en odres nuevos, en odres nuevos, como son los alumnos, como son los maestros, como son las maestras, como son todas las personas que forman parte de estas instituciones. Yo vuelvo a reiterar mi felicitación en nombre de la ciudad. Lo hicimos muy patente y muy contundente también, con la entrega de la medalla de la jarra de Azucenas, tanto al Colegio Público de Mota como al Colegio Público Romero Robledo, y creo que eso es, que una institución tenga esa mención de toda la ciudad, pues es mucho, porque no la tiene muchas instituciones. Los dos primeros colegios habéis sido vosotros, tanto en Mota como Romero Robledo. Seguro que vendrán más, pero los dos primeros colegios públicos habéis sido vosotros, por eso creo que os debe llenar de honra y de orgullo. Espero que estéis celebrando durante todo el año, durante todo este año, con alegría y regocijo, pues este aniversario, este singular aniversario, y que seguro, como me ha adelantado la directora, los actos que vais a tener en vuestra programación, más actos que vais a tener en la programación, pues se desarrollen con la misma brillantez que se están desarrollando los que hasta ahora se están produciendo. Así que enhorabuena, felicidades y a seguir haciendo grande Antequera, nuestra ciudad, en este caso a través de la historia y de la educación. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias, Manolo, entre otras cosas, por el apoyo que estamos teniendo de parte de la corporación y de parte de toda la comunidad educativa, la ex comunidad educativa. Como veis, tenemos aquí compañeros y compañeras de muchísimas generaciones, alumnos, exalumnos, mucha gente que nos quiere y que esperemos seguir manteniendo viva esta llamita que hay en el Colegio León Mota. A mí me ha tocado la parte de presentar al conferenciante. Todos lo conocéis, pero quizá una reseña histórica y una reseña de su trayectoria nos sitúen un poquito y engrandezcan la figura de nuestro compañero. Juan Campos Rodríguez, nacido en Antequera el 31 de mayo de 1956. Se diploma en Magisterio en la especialidad de Ciencias Humanas en la Escuela María Inmaculada de Antequera. Es licenciado en Filosofía y Letras, especialidad Mundo Contemporáneo por la Universidad de Málaga. De 1994 a 1996 realiza los cursos de doctorado en la Universidad de Málaga. Actualmente es académico numerario de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, sección Ciencias, que hoy nos acoge. Como intelectual, su personalidad inquieta y observadora lo han convertido en un estudioso en profundidad de las costumbres y de la historia de su entorno, en una persona comprometida con la cultura de la localidad. Muestra de ello son 3 libros que ha publicado, y lo cito: Villanueva de Algaida y sus escuelas en la segunda mitad del siglo XIX, Antequeranas en el siglo XX, un impulso hacia la igualdad, y el último, Apuntes históricos de la Antequera contemporánea. Ha colaborado en la publicación de otros 5 libros, cito entre ellos Coplas de Carnaval, 20 antequeranos del siglo XX, La memoria dormida, 600 años de historia y Antequera en Semana Santa. Como autor, además, tiene una extensa trayectoria de articulista, más de 150 artículos, tanto en la prensa local como en diversas revistas divulgativas y especializadas. Artículos basados esencialmente en torno a la historia social, cultural, política de la Antequera del siglo XIX y del siglo XX. En la prensa local colabora en el Sole Antequera desde 1997 a 2009 y desde 2012 hasta la actualidad lo hace en La Crónica. Ha ejercido como comisario
en la exposición Antequeranas en el siglo XX, un impulso hacia la igualdad. Y luego actúa como comisario junto con otros comisarios en otras exposiciones. Me dejo atrás muchísimas cosas de cada uno de sus facetas, pero él mismo me dijo que no me extendiera mucho, así que me permitís que le haga caso y voy a seguir. En cuanto al fruto de esta intensa actividad investigadora y divulgativa, participa en numerosas exposiciones, conferencias, mesas redondas y programas de radio sobre los más diversos aspectos de la historia contemporánea, básicamente de Antequera. Actualmente centra su labor en investigaciones, estudios y trabajos sobre Antequera 1900-2000, Crónica de un siglo, y Cronología histórica de Antequera de 1410 a 2010 y Diccionario biográfico de antequeranos. Y ahora como maestro. Tras finalizar sus estudios de magisterio, desarrolla su labor desde 1979 a 2016 en varios colegios de varias localidades del entorno. Álora, en el Colegio de Salesianos, Colegio de Pizarra, Los Nogales, Humilladero, Pedrera, Villanueva de Gaidas, ejerciendo el cargo de jefe de estudio durante 10 años en el CEIP Tartesos de Pedrera y en el CEIP Miguel Berrocal de Villanueva de Gaidas. Actúa como ponente en diversos cursos de formación a través del Centro del Profesorado de Antequera. Finalmente, el Colegio León Mota tiene la suerte y el honor de que en 2007 entrara a formar parte de la plantilla hasta el curso 2016, que como es costumbre, celebráramos la fiesta de nuestra jubilación. La conferencia. Hoy y aquí, y como resultado de esa simbiosis entre el intelectual y el maestro, tenemos la suerte de contar con su presencia y con su trabajo. Breve historia del Colegio Público León Mota en su centenario, 1920-2020. Don Juan Campos. Buenas tardes y bienvenidos a la academia, y mi agradecimiento por acompañarme en esta actividad conmemorativa o celebratoria del centenario de León Mota. Me vais a permitir que me quite la gafa, aunque me veáis raro, porque veo mejor sin gafas. Los miopes tenemos eso, ¿no? Que de cerca vemos lo que no está escrito y de lejos lo vemos en un burro. Bueno, pues efectivamente estamos en el centenario de León Mota, también en el centenario del Romero Robledo, que por cierto la semana que viene ya tiene un acto, presentamos un libro. Yo le voy a hablar de una breve historia, muy breve, evidentemente, muy breve, fijándome en momentos muy concretos, muy puntuales de la historia de León Mota. La historia de León Mota, como la historia de cualquier institución que tiene 100 años, es inabarcable. Tiene momentos rutinarios, tiene momentos importantes, pero bueno, es inabarcable. Por lo tanto, como reza el título de la conferencia, breve historia, que como digo va a ser muy breve historia del Colegio Público León Mota. Aquí tengo un pequeño esquema para que nos sirva de un poco de guía, de un pequeño guión del contenido de la conferencia. Vamos a empezar hablando de la escuela unitaria y de la escuela graduada. ¿Qué es eso de la escuela graduada? Todos
creo que tenemos una idea bastante certera de la diferencia, pero bueno, hay algunos matices que son importantes señalar. Vamos a hablar también de la escuela graduada en España. Vamos a hablar de la graduación de las escuelas de niños de Antequera en el periodo 1917-1920. Vamos a hablar de la creación del Colegio León Mota y de sus primeros años. Del Colegio León Mota durante la Segunda República, del Colegio León Mota en los inicios del franquismo, y de dos hechos importantes en la historia de León Mota, que es la reconstrucción del edificio de la calle Obispo, que por cierto, bueno, yo he vivido durante más de 20 años a la sombra de ese edificio, a 50 metros, ¿no? Entonces, bueno, pues recuerdo perfectamente a don Agustín Muñoz de la Vega y a muchos de los profesores que pasaron por allí. Y como digo, bueno, forma parte de mi infancia, de mi juventud y casi de mi primera adultez. Entonces, bueno, pues esa reconstrucción del edificio de la calle Obispo en el año 57 y luego del traslado al actual edificio de la avenida de la Estación en 1979. Voy a echar un poquito el guión para que no nos perdamos. Escuela unitaria y escuela graduada. Bueno, pues la diferencia básica la tenemos ahí, una escuela unitaria y una escuela en la que hay maestros en un solo aula y con un grupo heterogéneo de niños o de niñas. Un grupo heterogéneo que puede variar en su cifra enormemente, desde pequeñas unitarias de 10, 12, 13 niños en un pequeño pueblecito hasta unitarias de 150 niños como ha llegado a ocurrir, niños o niñas. La escuela graduada, en cambio, pues es un centro docente ya, un colegio, en el que hay varios maestros, en el que hay varias aulas y en el que los niños o niñas se dividen en grupos homogéneos dependiendo básicamente de una mezcla entre edad y nivel de conocimiento. Esa es la diferencia básica o esencial, pero la escuela graduada es mucho más, como ponía, es mucho más que clases homogéneas de alumnos. La escuela graduada se establece en España a principios del siglo XX, en el contexto del regeneracionismo, en ese movimiento de finales del XIX y principios del XX, en el que una pléyade, una legión de intelectuales, de políticos, historiadores, sociólogos, educadores, se plantean la crisis española del 98, cómo se llegó a esa crisis, a esa guerra con los Estados Unidos. Se pierde la guerra con los Estados Unidos, se pierden los últimos restos del Imperio Español, se pierde Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Y entonces España, esa España imperial de Felipe II, donde no se ponía el sol, pues se reduce a poco más que los límites de la península, las Islas Baleares, la Canarias y Ceuta y Melilla, ¿no? Se pierde ese antiguo esplendor. Entonces esa derrota ante Cuba, y además una derrota tan, iba a decir tan dolorosa, pero bueno, todas las derrotas y más las militares son muy dolorosas, tan dolorosa en el sentido de lo mal que se gestionó todo aquello. Entonces, bueno, crea una sensación de crisis en España, de que España ha dejado de figurar entre las naciones importantes del mundo. Y entonces, como digo, surge ese regeneracionismo en el que hay personajes básicos, por ejemplo, como Joaquín Costa, que Joaquín Costa con 4 palabras fue capaz de describir la situación de España de la época. Hablaba de la oligarquía y el caciquismo, esas 2 palabras que todos hemos escuchado muchas veces emparejadas. Joaquín Costa las emparejó, y junto a esa oligarquía y el caciquismo, Joaquín Costa pues también hablaba de escuela y de pensar. Los españoles tenían hambre y eran analfabetos, podría decir en aquella época. Incluso hubo quien dijo que la derrota ante Estados Unidos en Cuba, en el 98, la guerra de Cuba, la mítica guerra de Cuba, había sido provocada, es decir, que a España no la había derrotado el ejército
norteamericano o estadounidense, sino el maestro estadounidense. Eran tiempos saturados de pedagogía, como decía Bartolomé Cosío. En fin, entonces en ese intento de regeneración en España, pues uno de los aspectos básicos es la educación. Hay un dato que lo daré más adelante, es decir, la educación a finales del 19 y principios del 20 en España estaba absolutamente estancada. En España había los mismos maestros, las mismas escuelas a mediados del 19 que a principios del 20 prácticamente. Es decir, en 50 años había 5 escuelas. Y escuelas, una apreciación que quiero hacer desde un principio es que una escuela no es lo que entendemos un colegio. Una escuela era un aula con un maestro y con un montón de niños. Así cuando se habla de 8 escuelas, eran 8 aulas. En una calle, otra en un barrio, otra en otro sitio y demás. Bueno, pues como digo, en ese ambiente regeneracionista, pues entra la educación. El analfabeto tenía niveles de analfabetismo radicalmente diferentes de los países de Europa, del 80 al 90% de analfabetos, del 80-90, más bien del 90 en esos finales del 19, mientras había países como Inglaterra, pues que prácticamente el analfabetismo en esa época estaba casi erradicado en determinadas zonas. Nos sorprende un poquito de que al principio del siglo XX pues el nivel de analfabetismo en algunos países europeos como Gran Bretaña pues fuera del 10%, en España era del 90%. Pero bueno, entonces, bueno, esta escuela graduada, como digo, son mucho más que clases homogéneas. En esos momentos del principio del siglo XIX se ve como la solución a la escuela española. Y esa escuela graduada, aparte de los grupos homogéneos, pues supone una nueva cultura escolar. Nuevos métodos de trabajo. Los docentes tienen que trabajar en equipo, porque se reúnen en un edificio, en un recinto, se reúnen pues 3, 4, 5, 6, 7, 8 maestros y se tienen que coordinar. Hasta ese momento en la escuela unitaria el maestro había sido dueño y señor de la clase. No existía prácticamente control ninguno de la inspección, el inspector de vez en cuando aparecía por allí una vez cada 3 años. Entonces, bueno, tiene que trabajar en equipo. Aparece el alumno diferente, claro, en el momento que tú agrupas una serie de niños por edades o por conocimientos, pues aparece el niño que no se ajusta a esa clasificación. Aparece el niño difícil, aparece el niño torpe. Entonces, bueno, pues en la unitaria no se veía, estaban diluidos en la masa. Aparecen los exámenes para decidir la promoción, hasta que la escuela graduada hay exámenes. Los niños terminaban, seguían en la misma escuela, no aprobaban, no suspendían, no pasaban de curso. Como mucho lo que había era exposiciones escolares a final de curso. Aparece el alumno repetidor. Claro, si no tengo el nivel de primero, no puedo pasar a segundo. Se manifiestan esas singularidades del alumnado una vez que se han agrupado homogéneamente los niños, pues se ve que no son iguales, que necesitan atención personalizada. Eso que nos parece que es muy moderno, ya en aquella época ya se lanza, ¿no? Es decir, los niños una clase homogénea no tiene sentido. Y aparece sobre todo la polémica figura del director. En el director, en aquella época, o directora, por si acaso, aparece una figura muy polémica. Hasta ese momento, como digo, que controlaba un poquito al maestro era el inspector, que el inspector, bueno, pues aparecía por el colegio, antes que era, venía más o menos todos los años, más o menos, pero había sitios de la provincia de los 100, en torno a 100 pueblos que tenía más o menos la provincia de Málaga en aquella época. Había pueblos donde ir a ese pueblo, estoy pensando en la zona de Vélez, en la cercanía de Ronda, y a Pujetra a principios del siglo era más o menos como ir hoy a la China, ¿no? Mucho más fácil, 1000 veces, ¿no? Una China más sitio para ir, bueno, a Australia. Quiero decir que no aparecía el inspector, jamás. En esa escuela, en esos pueblos, de todas formas, siguió existiendo la escuela unitaria.
Pero bueno, en la mayoría de los colegios de pueblos o ciudades medianas, como Antequera, como Chillona, como Ávila, como Campillo, todos estos pueblos, aparece esa figura del director. Hay un colegio y el director, y este director está controlando todo el día. Entonces, imaginaros un maestro con 20, 30, 40, 50 años de experiencia, 60 años de experiencia alguno, que de buena primera pues venga alguien y le explique cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, la figura del director fue una figura muy polémica. En España, esa implantación de la escuela graduada, esa mejora educativa, fue un proceso muy lento. En 1935, es decir, cuando llevaba ya 35 años creándose escuelas graduadas, no llegaba hasta el 20%. Es decir, de cada 10 escuelas españolas, en 1935, 8 eran comunitarias. Algo que en otros países avanzados de Europa, como se hacía en la época, Bélgica, Alemania, Reino Unido y demás, prácticamente estaba casi generalizado, menos en las zonas rurales, evidentemente. A mediados del siglo XX, pues no llegaban al 50% en España. Fue solamente cuando la Ley General de Educación del 71 es cuando ya se establece y solamente quedan la unitaria para las zonas rurales. Los problemas, pues como siempre, los dineros, las dificultades económicas del Estado y de los ayuntamientos, y la resistencia de los maestros, en muchos casos, a su implantación. En Antequera no lo dicen claramente, pero en las actas de la Junta Local de Instrucción Primaria, el inspector, pues, sobre todo la inspectora con la escuela de niñas, se queja de que no tiene el apoyo de las maestras para la graduación. Aquí tenemos una típica escuela unitaria de niños de Antequera, del año 20, creo recordar que era en torno a 1928. Entonces, bueno, pues en Antequera, cuando se inicia el proceso de graduación, en 1917 había 10 escuelas públicas nacionales. Luego estaban las privadas, que todos hemos escuchado hablar, de José Villalobos, donde iba José Antonio Muñoz Rojas, donde aprendió a leer y a escribir. Estaba la de Cantos, Francisco Cantos, creo que era. Estaba la de don Rodrigo Aragón, o don Diego era. En fin, existían una serie de escuelas. Estaba la de Vázquez Vilche, del que ahora hablaremos in extenso. Y entonces, bueno, como digo, pues había 10 escuelas nacionales, 6 de niñas y 4 de niños. Como digo, 70 años antes, a mediados del siglo XIX, había 4 o 5. Así que el avance en 70 años fue absolutamente ridículo. Bien, pues en 1917 se ponen en marcha los expedientes para la graduación de algunas escuelas unitarias en Antequera. La intención es graduarlas todas en esas 10 escuelas, agruparlas, añadirle grados y al mismo tiempo se consigue incrementar el número de escuelas y graduarlas. La iniciativa nace de Mariano Bartolomé Aragonés, un personaje del que vamos a hablar ahora un poquito más adelante, y él tiene la iniciativa, él se la plantea al ayuntamiento, que presidía en aquel momento José León Mota, y José León Mota pues acoge con agrado esa iniciativa de este maestro recién llegado a Antequera, y ponen en marcha el proceso de graduación. Eso ocurre en el 17, en el 18 y en el 19 se hacen todos los trámites, lentos, lentísimos, de acondicionar espacios y demás, y por fin se gradúan 3 escuelas de niños. Las escuelas de niñas al principio se piensa en graduarlas también, pero poco a poco se van cayendo. De buena primera hay una sesión del ayuntamiento en la que habla de la graduación de niñas de doña Aurelia Vega. Y a los 3 meses pues hablan de la graduación de la escuela de don no sé qué, pero ya se ha perdido. Muy posiblemente no hay ninguna razón que explique qué ocurrió, simplemente bueno, pues
simplemente no desprecio, pero sí menosprecio de la educación femenina, que es importante a lo largo de la historia. Siempre ha habido más escuelas de niños que de niñas y las mejoras pues se iban produciendo de esa forma. Y llegamos a diciembre del 19 y principio del 20. Aquí tenemos una foto interesantísima. Digo interesantísima porque es de las poquísimas que hay del interior de una, que hay por lo menos al alcance al conocimiento general, ¿no? Estoy seguro que tiene que haber por ahí montones de fotos. Esta es una foto del interior de la graduada Romero Robledo en el edificio de San Luis. Me la ha facilitado Francisco Torres Baña, su padre por lo visto aparece por ahí, y en el centro del grupo el que luego sería director de la escuela, don Manuel González Lanza. Como digo, del Romero Robledo creo que prácticamente de esta época no hay fotos, por lo menos conocidas. Bien, pues ahí esa foto, como digo, es interesantísima por esa razón, hay muy poquitas. Bueno, ahí tenemos los datos de las tres escuelas graduadas. La graduada Romero Robledo pues se crea en diciembre del 19 y se le da nombre en enero del 20. La graduada León Mota y la Luna Pérez, esa desapareció en el año principio de los 70, integrada en el colegio, cuando se crean los colegios San Juan y Veracruz. Entonces se integra, la Luna Pérez creo que fue en el Veracruz. Bien, pues esta graduada León Mota se crean por Real Orden de 1 de mayo del 20 y el 14 de mayo de 1920 el ayuntamiento le da nombre. Entonces estamos hablando de la graduada Romero Robledo, León Mota y Luna Pérez. Bien, pues, ¿quiénes eran estos señores? Muy brevemente para que sepamos, este casi lo puedo pasar, pero bueno, un apunte biográfico solo. Don Francisco Romero Robledo, el pollo Romero, ¿no? Nacido en Antequera en 1838, fallecido en Madrid en 1906 y personaje, como digo, sobradamente conocido, el hijo de la tierra antequerana de más destacada trayectoria política a nivel nacional. Fue diputado en Cortes durante 44 años, casi siempre por Antequera, casi. En muchos sitios se lee que fue siempre diputado por Antequera, ¿no? Fue diputado por Antequera, fue diputado en algunas elecciones por Madrid, en otras por La Bañeza, en León, donde creo que tiene un parque o una calle. Madrid también tiene una calle, aquí en la zona de Princesa, calle Romero Robledo. Como digo, en La Bañeza también tiene una calle o una plaza y también fue diputado por Cuba, por Matanzas. Pero bueno, la mayoría de las veces fue diputado por Antequera. Durante esos 45 años se mantuvo siempre en primera línea de lucha política, en cargos de máxima responsabilidad, en especial después de la restauración de la monarquía borbónica de 1874. Ocupó alguna subsecretaría y luego fue ministro 10 veces, una decena de veces. Fue primero ministro de Fomento, después de Gobernación, donde se lució, ¿no?, como se suele decir, donde Cánovas del Castillo lo eligió expresamente para controlar las elecciones. Luego de ultramar, lo relaciona mucha gente con los negocios azucareros de su esposa, cubana, Josefa Zulueta, ya también con la creación de la fábrica azucarera antequerana en 1891, y por último de Gracia y Justicia. A final de su carrera política, pues fue durante prácticamente 3 años presidente del Congreso de los Diputados o Congreso a seca, ya parece que no está muy clara la cosa, pero bueno, como dice del Congreso, fue durante 2 años, que llama mucho la atención, ¿no? Un señor al que le apasionaba el debate, la pugna, el enfrentamiento verbal, ese debate, esa vida parlamentaria, que lo pusieran a moderar, que lo pusieran a moderar, ¿no? Más de una vez se bajó del estrado para participar, le dio a su presidente, al vicepresidente: siéntate que yo voy a mi escaño que tengo que decir una cosa. Bueno, pues Romero Robledo, digo a poco, pero bueno, vamos. José León Mota. José León Mota nació
nació en Campillo, creo que en 1875, según me comenta Manolo. Lo he puesto en interrogantes porque me gusta tener el documento en la mano. Pero vaya, parece que nace en Campillo, parece que nace en 1875 y muere en Antequera en 1936. De Campillo se viene a Antequera muy pequeñito, con apenas 3 o 4 años. Ejerció profesionalmente como procurador de los tribunales, y a la muerte de Romero Robledo, del anterior, en 1906, es uno de sus herederos políticos en Antequera y tuvo un notabilísimo protagonismo político a nivel local desde las filas del Partido Conservador. Fue concejal un montón de años y fue alcalde de Antequera en 2 ocasiones, entre 1913 y 15 y luego en el 17. Fue el fundador de El Heraldo de Antequera, un periódico muy interesante, un periódico interesantísimo, la lucha entre conservadores y liberales, ¿no? Algunas luchas bestiales, ¿no? Entre conservadores y liberales. Y bueno, y don José León Mota pues muere, es asesinado en el nefasto verano del 36, en los primeros estertores de la Guerra Civil Española, con la tragedia añadida, si hay que añadir alguna tragedia a la muerte de una persona, de la muerte de sus 5 hijos, simultáneamente. Muere él y, bueno, lo asesinan a él y asesinan a cinco hijos, en torno a los 20 y tantos años, imagino, ¿no? Bueno, pues ya tenemos los 3 señores que dieron nombre bueno, nos queda uno, don José de Luna Pérez, la graduada Luna Pérez. Los más mayores si la recuerdan, algunos de los que sí, yo estuve en la Luna Pérez, en la de don Antonio Muñoz Rama. Bueno, ¿quién era José de Luna Pérez? Pues José de Luna Pérez era antequerano, había nacido en 1879 y muere en Granada en 1941. Fue doctor en Derecho, se dedicó profesionalmente a la abogacía, ejerció como abogado y también fue docente en la Universidad de Granada. Tuvo altos cargos en la administración del Estado y con menos de 30 años se convierte en el heredero del escaño de Romero Robledo. Es decir, Romero Robledo muere en 1906, él en 1906 es diputado en el Congreso por Antequera. Y fue diputado en el Congreso por Antequera casi todas las legislaturas, hasta la dictadura del Primo de Rivera, cuando Primo de Rivera corta el régimen constitucional, ¿no? Lo detiene. Mariano Bartolomé Aragonés, como veis ahí, bueno, pues nació en Córdoba hace 1881, muere en Melilla en 1955, fue maestro en Antequera solo 9 años, más o menos, entre el 15 y el 24, y fue el primer director de la escuela graduada Romero Robledo. Este hombre llega a Antequera procedente de Álora, como digo, en 1915, apenas llegado a nuestra ciudad, pues muestra inquietudes profesionales y culturales, se convierte prácticamente en el director del SOA de Antequera entre el 18 y el 24, es redactor jefe y, como digo, prácticamente ejerce de director en muchos sitios, en los periódicos de Córdoba, de donde él hablaba de cuando iba a Córdoba a pasar la Navidad, lo que se dice, ha llegado a Córdoba nuestro amigo don Mariano Bartolomé Aragonés, maestro en Antequera y director del SOA de Antequera. Son numerosas las referencias esas, y luego el SOA Antequera, cuando se va en el 24, lamenta su marcha profundamente. Bueno, pues este señor fue el que le propuso a León Mota lo de la grabación de las escuelas de Antequera. En 1924 obtiene plaza de maestro en Córdoba y abandona Antequera, y voy a aventurar una hipótesis con escaso fundamento documental, pero con mucho fundamento conviccional, no existe la palabra, pero bueno, de convencido. Este hombre lo echaron de Antequera, me da la impresión. Lo echaron, lo invitaron a que se fuera o algo de eso. En el SOA de Antequera no deja títere con cabeza. En esos años iniciales entre el 18 firman los artículos, tampoco hay documentos,
se va, creo que fue en febrero del 24, y hay un colaborador del Antequera que firma Ceda, con Z, y él se va y deja de colaborar Ceda en el periódico. Como digo, no deja títere con cabeza. Ataca a quien haya que atacar, al alcalde lo amenaza clarísimamente. Cuando el gobernador civil de Málaga quiere, precisamente en el año 18, en el año que sabe sol, el gobernador civil de Málaga le ordena al alcalde Antequera, García Talavera, creo recordar que era, que le envíe trigo. Y saca una edición especial, yo creo que de las 3 o 4 o 5 que ha sacado el Software Antequera, una hojita diciendo que hay que defender como hombres si no queremos llorar luego como mujeres o algo, y que se le vaya a ocurrir al alcalde mandar trigo a Málaga. Porque lo que le han formado a las chicas en Granada va a ser una pelea de recreo. Las chicas en Granada, las chicas eran un cacique que lo echaron, uno era alcalde, el otro era presidente de la Diputación, no sé qué, y lo provocó una rebelión en Granada, la intervención del ejército, y entonces, bueno, pues se atreve a decir eso Antequera, yo creo que María Nova Bartolomé Aragonés, que lo de las chicas va a ser una pelea de patio de colegio comparado con lo que fue de Antequera. Don Antonio Muñoz, este sí lo tenemos todo referencia a ver por sus hijos y por sus nietos, esa saga de maestros. Nació en un colegio de Granada, muere en Antequera, maestro en Antequera desde 1909 y el primer director de la escuela graduada, Luna Pérez. Don Antonio Muñoz Rama viene a Antequera, en Antequera se casa, en Antequera tiene sus numerosos hijos, fueron 10, 12 o 13 o casi. La mayoría de ellos docentes, la famosa señorita Tere, ¿no? del instituto, de sus hijas. La recuerdo con muchísimo cariño, me dio clases de filosofía o de historia, la secretaria Tere, que había que entrar con la corbata del periodismo y demás. Bueno, pues era una de sus hijas, un hombre avanzadísimo, mandó a 3 hijas a estudiar a Madrid, a la residencia de señorita de María de Maestro. Era un hombre avanzadísimo para su época y fue el director, como digo, de la graduada Luna Pérez. Y Joaquín Vázquez Vilches. Este fue el primer director del León Mota. Y puesto que hablamos del León Mota, entendemos mucho. Bueno, vamos a detenernos un poquito más en él, no demasiado porque no tenemos demasiado tiempo. Joaquín Vázquez Vilches nace en Antequera en 1885 y muere también en Antequera en 1955. Y fue, como pone el primer director de la Escuela Graduada León Mota entre su fundación en 1920 y 1936. Como digo, nació en Antequera, abre un colegio privado en la calle Diego Ponce, el colegio de San Fernando, de tantos que hubo, estudia en Granada Magisterio, entra por oposición en el Magisterio, le dan una escuela en Antequera, primero en Cauche, después en Antequera, y en 1920 pues, se convierte en director de la Escuela Graduada León Mota. Está de director hasta el curso 35-36, curso 35-36, el curso termina a finales de junio, principios de julio, y recién acabado el curso, pues se inicia la Guerra Civil Española el 17 de julio. El curso estaba en sus últimos momentos. Fue un personaje interesantísimo, ahora que he investigado un poco sobre su vida y he descubierto 2 detalles esta semana que no los tenía controlados. Fue fundador de la Biblioteca Antequerana, esa que se hizo cargo de la Caja de Ahorro y abrió donde estaba hoy el Centro Único de Cultura, en la calle Cantareros. Colaboró en casi todos los periódicos antequeranos, multitud de artículos, escribió en la Escuela Española, la revista, artículos sobre orientaciones didácticas, en fin, era una persona muy interesante, como digo, pero en 1931, cuando se proclama la República, él se presenta de candidato a las elecciones en la coalición republicana socialista.
se había afiliado a la Alianza Republicana de Manuel Avilés Giraldez, el dueño de la Antequera, entra en política, sale concejal y poco después, en abril, el 16 de abril, creo que se constituye el Ayuntamiento de Antequera, el primero de la República, lo nombran teniente de alcalde, cuarto teniente de alcalde, delegado de Instrucción Pública, y en septiembre dimite alegando su mal estado de salud. Hay mucho jaleo por la dimisión, no se le acepta, los socialistas dicen que no, que es una persona muy válida y que no se puede ir del ayuntamiento. En fin, parece ser al final, queda bastante claro que no estaba de acuerdo con sus compañeros republicanos, el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Bueno, y los socialistas dicen que dimitió, eso lo dirían después, dimitió por la forma poco republicana de conducirse que tenían sus compañeros republicanos. El Partido Republicano Radical, que estaba en Antequera conmigo, representado por don Manuel Avilés, eran republicanos de derechas. Republicanos de izquierda y republicanos de derecha y republicanos de muy derechas. Entonces, bueno, pues no le convencía eso. Deja el ayuntamiento y luego en el 1936, después de las elecciones del Frente Popular, se constituye un ayuntamiento en Antequera al que acuden solamente los concejales socialistas. Los republicanos dicen que lo que hagan al Frente Popular y que no se incorporan al ayuntamiento. Se constituye un ayuntamiento solamente formado por 9 concejales socialistas, con García Prieto en la alcaldía, y él se presenta. El único no socialista que se presenta a tomar posesión. Lo que pasa es que dimite inmediatamente porque había una normativa que perdía su sueldo de maestro, en fin. En definitiva, comienza la Guerra Civil en julio del 36, en septiembre del 37 se inicia el curso del 36, del mismo año, 2 meses después de iniciar la Guerra Civil. Comienza el curso escolar en Antequera, se reúne el claustro del León Mota y él no aparece. Eso ocurre en septiembre y en diciembre viene el inspector Antequera y dice que, bueno, que puesto que don Joaquín Vázquez, director propietario de la Escuela León Mota, no ha sido confirmado por la autoridad militar, mira el proceso de depuración, bueno, pues procedía a nombrar director y nombrar otro. A partir de entonces no sabía nada de Joaquín Vázquez, pero esta semana he descubierto un par de cositas. En el año 47 se decreta su cese, en el 47, 10 años después, se decreta su cese en el Colegio León Mota como director y se le traslada por sanción a Loja. Eso lo he descubierto en esta semana. Entonces, bueno, pues este es el director. Aquí aparece una de sus publicaciones, editado por el Magisterio Español, una de esas publicaciones de Joaquín Vázquez Vilches, en una biografía y doctrina paidológica de Pestalozzi, editada en 1927. Entramos un poquito ya en asunto del León Mota. Bueno, y aquí tenemos los directores de la escuela graduada León Mota entre 1920 y 1981, que es el periodo que yo me voy a ocupar y que mi amigo Gerardo dentro de unos días tomará el relevo y nos va a contar de ahí para acá, más o menos, de esos años 70 para acá. Bueno, ahí tenemos los directores, Joaquín Vázquez Vilches, ya hemos dicho, entre el 20 y el 36, luego Alberto Prieto, y luego hay ahí, fijaros, pone Alberto Augusto Vedate, Alberto Prieto, Juan de Dios Negrillo, Juan Hernández, y ahí conjuntamente 1942-1955. Es un periodo, ese 1942-1955 es un periodo en el que no hay prácticamente actas del colegio, por lo cual es muy difícil reconstruir su historia. ¿Qué maestro va? ¿Qué maestro viene? Ese Augusto Vedate Ordóñez aparece ahí como director propietario. Esa P significa propietario, la I interino, director interino. Entonces son 13 o 14 años. Este Augusto Vedate llega a Antequera, pide permiso, le dan un mes de permiso, luego aparece un tiempo después porque no hay acta.
pide un año de licencia, no se lo dan, en fin. A mí me da la impresión de que ese señor casi no pisa Antequera, o por lo menos no ejerce. Y mientras tanto, por 3 maestros, Alberto Prieto, cuando llega Negrillo y Juan Hernández Rodríguez, son maestros interinos. Luego, en 1955, sí llega ya un maestro, Manuel Amigo Molina, un maestro que los que lo conocieron y los que lo recuerdan, pues guardan muy grato recuerdo. Era un director de oposición, era como un escalón superior un director profesional de las oposiciones a directores. Y a continuación está don Emilio Trigueros de interino un año, y luego entra pues Agustín Muñoz de la Vega, de ese sí tenemos todos mucho más recuerdos, ya lo he comentado que lo recuerdo perfectamente. Y luego ya en ese periodo, podemos decir, histórico, del 20 al 81, pues ya entran los jóvenes, ¿no? la nueva generación. Entra Paco Adalí, entra José Luis Conejo, y de nuevo Paco Adalí ahí interino, y don Francisco Adalí, que creo que anda por ahí, como propietario en el 77 hasta el 81, cuando le toca el traslado del colegio. Y bueno, ya que he hecho la lista, pues la completo hasta la actualidad, simplemente para tenerla ahí. José Luis Conejo, Florencia Lucas, Florita, Ángel Cardenal, Francisco Adalí, Eduardo Álvarez, Francisco Romero y María Ángeles desde 2008, que va en segunda posición en duración de mandato. Empatada con Paco quizás, con Paco Romero. Está primero don Joaquín Vázquez Virgen, y en segundo lugar empatado, ex aequo, pues don Francisco Romero y doña María Ángeles Reina. Bueno, aquí tenemos una foto preciosa, similar a la que hemos visto antes de la graduada Romero Robledo, de la graduada León Mota. Una foto de la segunda mitad de los años 20, aproximadamente 1928, y en la que aparece precisamente Joaquín Vázquez Virgen, al fondo, sentado en su sillón, y sus alumnos. A ver si no me pierdo. Bueno, pues la graduada León Mota, en algunos detalles de su creación. Se crea, hemos dicho, en mayo del 20, un año antes. Los maestros que luego la integrarían pasarían a la calle Obispo 23, a ese edificio en el que se establece la escuela. La escuela se crea con 3 grados, 3 cursos, primero, segundo y tercero, y la primera plantilla el primer claustro de profesores, en aquella época no se llamaba claustro, se llamaba junta de profesores, la integran Joaquín Vázquez Virgen, Juan Hernández Rodríguez y Manuel Contreras Morales, que es sustituido por Juan de Dios Negrillo. Estos dos profesores tuvieron muchos años. De hecho, cuando mueren, creo que ninguno, Juan de Dios Negrillo y Juan Hernández Rodríguez, creo que ninguno era de Antequera, y cuando mueren, después de muchos años fuera de Antequera, el Sol de Antequera recoge recuerdos de sus alumnos. Fueron dos profesores que dejaron mucha huella en el León Mota. En la calle Obispo, efectivamente, se crean las escuelas. Disculpad el tachón ese, pero es que soy así de torpe para las cosas técnicas. Ponía borrar y que estás con los de fondo, borrar y ya está. Bueno, aquí esa casa de la calle Obispo, pues donde se crea el León Mota. Los locales son todos de unas condiciones terribles. Los locales, la escuela, la casa de la calle Obispo, estuvo permanentemente, los 60 años que fue escuela, estuvo permanentemente en obra y permanentemente con derrumbes. Ahí nos cuenta el soldante, que era un maestro, Miguel Narváez, creo que se llamaba, en el 18, poquito antes de hacernos habla. Nos dice: señalada en el número 23 de la calle Obispo, se halla en la citada vía una antigua casona edificada hace siglos por algún hidalgo de tan rancia nobleza como buenos sentimientos cristianos. A jugar por el escudo de piedra que ostenta en su fachada y el cuadro de la Virgen que rodea las platerescas labores que se haya incrustado en los muros de la escalera. Quizá en su tiempo fuese una de las mejores del barrio, pero es indudable que los que dirigieron su edificación desconocían por completo la estética
y no tenían el menor conocimiento de la higiene y sus relaciones con la vivienda. Y estos defectos de construcción, unidos a los rudos embates del tiempo, hacen que el tal edificio no sea el más a propósito para albergar escuelas públicas, uso a que se le destina en la actualidad. Y hablando de las condiciones del edificio, dice: de las 3 escuelas instaladas en él, solo una dispone de un salón seco, ventilado, regularmente iluminado y de medianas proporciones, pudiendo servir para escuela a falta de otro mejor. Las instaladas en la planta baja ocupan 2 salas húmedas, infectas, faltas de luz y desprovistas de la ventilación necesaria. Y en tales condiciones la asistencia no solo es imposible, sino antihigiénica y antihumana. Esto es un perfecto reflejo, puede parecer exagerado, no sé si Miguel Álvarez, cuando escribe esto, carga un poquito las tintas, pero es una realidad de la situación de aquella. Hay otro artículo de Sol de Antequera en el que dice que la escuela de Antequera, ni el más cazurro de los ganaderos sería capaz de meter allí sus borricos. Es decir, la situación es terrible en ese sentido. Las condiciones del edificio, como digo, es muy curioso porque el edificio de la calle Obispo, cuando se le da nombre en mayo del 20 a León Mota, uno de los concejales pide que se cambie el colegio de local, que es un desastre. Así que se le acababa de conceder la concesión. Se supone que el Estado, a través del inspector provincial, había comprobado las condiciones. Normalmente se miraban las condiciones higiénico-sanitarias y las condiciones pedagógicas, es decir, no solamente las de seguridad, las de higiene y las pedagógicas. Es decir, no solamente bastaba que fuese un centro seguro y sano, sino que fuese adecuado para las clases. Entonces, curiosamente, pues en la misma sesión que se le da nombre, uno de los concejales pide que se cambie de colegio. Y estaba recién creado el colegio, llevaba 14 días creado oficialmente. 3 años después, el director del colegio, Joaquín Vázquez Vilche, informa del ayuntamiento de las pésimas, 3 años después de la graduación, se supone que estaba perfectamente acondicionado, de las pésimas condiciones del edificio. Decía que tenía 11 vigas partidas y que el arco de la escalera estaba también sentido. En diciembre de ese año comunica al alcalde de Antequera que se ha derrumbado un trozo de la tabla del patio y que el resto amenaza también con venirse abajo. Le notifica que hay 10 vigas rotas en el tejado, en una de las clases, y que el arquitecto municipal aún no ha aparecido por allí, habiéndolo denunciado un año atrás. Me recuerda la famosa viga de Oanes, ¿no? La viga casi mítica, totalmente cierto, ¿no? Pues el pueblo de Granada era quizás, ¿no? De Almería, Oanes, denunciando el maestro la viga, hasta que se cae la viga y mata a media clase, ¿no? Bueno, si el edificio era malo, pues la dotación de material inmobiliario pues iba parecida. El ayuntamiento se había comprometido a gastar 500 pesetas en cada graduada y se le pide, una vez hecha la graduada, se le pide que lo gaste. Y no tiene. Y incluso llega el director de la graduada León Mota, Vázquez Vilche, llega a hacer una suscripción pública para dotar de material al colegio. Y ahí tenemos el resultado de la suscripción. Doña Elena de Arco, viuda de Ovelar, de don Francisco Ovelar y Cid, regala un Cristo con dosel, don Alberto Dopazo una bandera, la caja de ahorro 100 pesetas, Banco Hispano 25, en fin, en total 215 pesetas. Y don Joaquín Vázquez Vilche, pues, demuestra la cantidad recaudada y en qué se ha gastado. Lo más curioso, los 6 escupidores a 1,75. Un pupitre, un dosel, 2 litros, un escupidor, un bufete. Y el Romero Robledo tuvo más suerte porque también hizo una suscripción don María el año 21. María Bartolomé Aragoneta, todavía director, pues tuvo 1000 y pico pesetas. Tenía más influencia seguramente.
La escuela, bueno, pues aquí tenemos a la escuela, a las adultas, alumnas adultas de la escuela del León Mota, de la escuela graduada, 1933, creo recordar, no tenía la fecha a mano, pero vaya, es de los años de la República. Bueno, y son las clases de adultas de la época. Era muy frecuente que León Mota pues, organizara excursiones. Aquí tenemos una excursión a la Colónica. Hay varias en el cole, varias fotos al parque, al Romeral, a la fábrica de la Ribera. Estas son fotos muy curiosas y eran muy frecuentes. Hay momentos en que el claustro de profesores acuerda dedicar los jueves por la tarde a salidas, a excursiones. Los más mayorcitos pues van a visitar monumentos, se ponen de acuerdo con gente entendida. Imagino que José María Fernández seguramente la acompañaría en más de una. Entonces lo acompañaban pues, a Santa María, a Carmen, a Los Remedios, a la biblioteca. Y los más pequeñitos pues, sabían hacer ejercicios gimnásticos en el campo. Esto eran lo que se llamaban las instituciones circunescolares, que era, por ejemplo, la cantina escolar. Aquí tenemos una cantina escolar en la escuela graduada León Mota. El que aparece aquí a la derecha primero es Joaquín Vázquez Vilches y el que aparece al fondo quizá es el alcalde García Prieto. Entonces, en los colegios en aquella época se favorecían en dos instituciones fundamentalmente, bueno, dos fundamentalmente. Uno era la cantina escolar, lo que era un comedor escolar. Simplemente íbamos los niños pues, preparados para consumir el almuerzo. La comida la solían hacer las monjas de la Historia o de la Inmaculada, se transportaban con las grandes ollas y comían en el mismo colegio. Entonces esta foto es de 1936, cuando se crean las cantinas escolares en Antequera, son en torno a ese año. Esta es otra foto también de la misma cantina, en la graduada escolar León Mota, también de 1936. Otra actividad que era muy frecuente en aquella época eran las colonias escolares. En la colonia escolar no era más que lo que hoy sería un campamento. Era un mes aproximadamente en los que los niños normalmente los de Antequera iban a Torremolinos. No pensemos en el Torremolinos de hoy, el Torremolinos del año 28. Ahí están fotografiados en Málaga, desde allí al fondo la mezquita, la catedral. Y esta es una colonia escolar de la graduada Luna Pérez. Ahí vemos con su sombrero a don Antonio Muñoz Rama. Y en una de las excursiones, pues a Málaga, pues se hacen esta foto. Las colonias escolares se celebraban muy poquitas en España. Esto concedía el ministerio, concedía la cantidad necesaria. Era un gasto importante, a los niños había que dotarlos de ropa, de menaje, de calzado, había que transportarlos a Torremolinos, luego había que traerlos, en fin, parte del transporte lo hacían en camión. En fin, los niños, bueno, pues, se instaban en un camión. El de Torremolinos, para hacerse esta foto, Torremolinos Málaga, en un camión. Es decir, sin cinturón de seguridad, en un camión. Entonces, bueno, la colonia escolar era todo un acontecimiento en Antequera. Como digo, se organizaban muy poquitas, podían concederse al año, pues, a lo menos 10, 15, 20 en toda España. Don Antonio Muñoz Rama era un experto. Él tenía muchísimos contactos con los inspectores, con la alta administración. Él intervino muchísimo en el que el Instituto Pedro Espinosa no se perdiera en el año 34. Hubo un decreto durante la República de suprimir el Instituto de Antequera, que sería poquito después Pedro Espinosa, porque el Instituto nace en el 28 y en el 34 se le pone Pedro Espinosa cuando se confirma su continuidad.
Entonces, don Antonio Muñoz Ramán, que seguramente tendría allí 4 o 5 niños, como tenía casi de todas las cosechas, pues seguramente tendría allí 2 o 3, o no sé si ya no sería... Sí, no, sí, seguro, claro, tenía que tener alumnos, hijos allí. Entonces encabezó la Antequera, hizo viaje a Madrid, habló con el diputado por Málaga, habló con, decimos, vio cielo y tierra, y al final, bueno, no sabemos si tuvo mucha importancia, pero bueno, salvó el Instituto Pedro Espinosa de esa comisión que él encabezó. Bueno, pues aquí las colonias claras, es muy curioso las crónicas de Antequera porque van a despedirlos, normalmente el viaje hasta Torremolinos lo hacían en coches particulares. Como se García Verdugo dejaba los coches, no sé qué, cuadras, no sé qué, dejaban sus coches particulares, llevaban a los niños. Y luego la sorpresa de la familia cuando volvió a los niños, que no lo reconocían, uno había ganado 12 kilos, el otro había ganado, pero hablaba de esa, es decir, la familia no lo reconocía. Es decir, hablaba de eso, no recuerdo ya la cifra, pero no sé si en algún caso hablaba de que había comido 8 días, 12 kilos en un mes. Y claro, niños aquí en Antequera, muchos de ellos, bueno, pues, mal alimentados, porque la escuela de una Pérez, León Mota y Romero Robledo han sido siempre de las clases mucho más humildes. León Mota atendía a todo el cerro de la Veracruz, el barrio de San Pedro, el barrio de Santiago, pero bueno, con muchas dificultades, con muchas carencias alimenticias. Bueno, en la colonia aquello era vida sana, sol, ejercicio, comida. Yo me lo imagino, niños con 10, 12 años comiendo a los carrillos, ¿no? Entonces, bueno, hablaba de eso, de que los padres no lo reconocían a sus niños cuando volvían de la colonia de un mes. Bueno, pues todas estas eran las actividades que en estos años pues, desarrolla el Colegio León Mota. Aquí tenemos otra de la foto, ahí tenemos en el centro a Vázquez Vilche, Joaquín Vázquez Vilche, con sus alumnas de las escuelas nocturnas, las escuelas nocturnas de adultos y de adultas. En el León Mota parece que era, aunque era una escuela de niños, tenía su escuela específica de adultas, casi más que de adultos, casi más que de adultos. Las adultas pues tenían a partir de 13 años, cuando terminaba la escuela en aquel año, pues bueno, pues 13, 14, 15, 16, 18, 20, y ahí lo tenemos. Bien, y llega la guerra civil, aquí tenemos una foto curiosísima, la descubrí hace muy escasos días, no sé si la conocéis, una foto de France Press, y está fechada en febrero del 37 con las tropas nacionales por la Alameda camino de Málaga para la toma de Málaga en febrero del 37. Viene incluso el día, creo que era el 2 de febrero de Lille. Es un corresponsal de francés y entonces bueno, se publica en una revista francesa. Bueno, pues la guerra civil, el golpe es el 17-18 de julio. 2 meses después justo empieza el curso, Antequera es tomada por las tropas nacionales, además las tropas nacionales el 12 de agosto, es decir, 17 de julio el golpe, 17-18, 12 de agosto la toma de Antequera, la liberación de Antequera según las terminologías, y un mes después, el 17 de septiembre, pues, se inaugura el curso de Antequera. Lógicamente, os podéis imaginar el curso escolar 36-37. En Antequera convertida en un... Lo he puesto porque en aquella época, en septiembre del 36-37, Antequera era un campamento militar. Hasta febrero del 37 como mínimo, después también. Pero de agosto del 36 a febrero del 37 es un auténtico cuartel en el asilo, el Colegio de Escolar está adaptado para cuartel, el Colegio de San Luis, desde donde está tomada esta foto, está adaptada para cuartel, la Recoleta luego se adapta para cuartel de sangre, en fin, como decía don Santiago Vidaurreta Palma, alcalde de Antequera desde el 13 de agosto,
estuvo de alcalde 6 o 7 meses. Antequera, en estos 7 meses que ejerció la alcaldía, ha estado exclusivamente al servicio del ejército. Aquí ni se han arreglado calles, ni se ha hecho nada, ni se ha nada, exclusivamente al servicio del ejército. Era lógico, claro. Estamos en plena guerra, tenemos el enemigo estaba en el Torcal, hasta febrero del 37, en Cauche. Antequera la bombardean los republicanos en más de una ocasión. Bueno, pues imaginaros en ese trasiego de tropas, pues el inicio del curso. Aquí tenemos el claustro de profesores de León Mota a comienzos del curso 36-37. Es un puzzle. Es un puzzle. Son 6 maestros, no aparece ya don Joaquín Vázquez Vilche, la autoridad militar no lo ha confirmado, y entonces aparecen 2 maestros propietarios del León Mota, son Alberto Prieto y Agustín Muñoz de la Vega. Ya estaba danzando por allí el bueno de don Agustín, ya como profesor propietario. Aparece también Manuel González Danza, maestro propietario del Romero Robledo. El Romero Robledo no abre sus puertas en septiembre del 36 porque su local lo ha tomado el ejército. Eso, la intendencia del ejército. Entonces, 2 maestros del León Mota, un maestro del Romero Robledo, Francisco Catena, un maestro de una unitaria de Antequera, y 2 señores que, supongo, no tengo más datos, pero casi seguro que le pilló aquí el golpe. Uno era de Málaga, bueno, uno de Albox, Almería estaba en zona republicana, y el otro era de Málaga estaba en mano republicana. Maestros que estarían aquí en Antequera por las circunstancias, pues lo nombran profesores del León Mota. Este claustro de profesores, como digo, comienza el curso 36-37, pero no solamente no lo termina, sino que esto es en septiembre y en octubre ya hay un cambio radical de la plantilla. He anotado aquí algunas de los cambios. Por ejemplo, en octubre del 36, pues de esos maestros que hay ahí, 2 de ellos, esos últimos precisamente, Francisco Reina y Guillermo Gómez, son destituidos por la autoridad militar. Imagino que de sus sitios de origen le llegaron informes, o pidieron informes, no le llegaron los avales suficientes, los destituyen. Eso es en octubre del 36. Esto es septiembre, en octubre se destituye esos 2. Y otros 2, Alberto Prieto, el primero de la lista, el segundo, los 2 propietarios del León Mota, se dan de baja en el colegio porque se van a la guerra. Se integran en las milicias nacionales del batallón de Antequera, pero se van a la guerra. Entonces, de buena primera empiezan el curso en el 36, en septiembre, en octubre desaparecen 4 maestros. En diciembre, Alberto Prieto y Agustín Muñoz regresan del batallón de voluntarios y se incorpora otro maestro de Carlos Olvera. Si hay un trasiego en total. El curso 36-37 pues funciona de esa manera en el León Mota. La Luna Pérez también empieza a funcionar y el Romero Robledo no. El Romero Robledo empieza a funcionar en Navidad más o menos del 36 y empieza a funcionar en noviembre del 36. Manuel González Danza se va a su colegio, a su Romero Robledo, y empieza a funcionar el Romero Robledo. Como ha perdido el edificio de la calle San Luis, el edificio de San Luis, ya no regresaría nunca a él. Se traslada primero al Palacio de Nájera, después a una casa en la calle Encarnación y por último a donde está ahora en la calzada. En los años, a mediados de los años de siglo, en torno a 1950, el León Mota empieza a dar señales de su vejez, ¿no?
le había dado siempre, fueron importantes en la obra. Entonces, en el año 1955, como digo, el director del colegio, 1955, efectivamente, el director del colegio, traslada al ayuntamiento un informe del arquitecto municipal en el que da cuenta del estado ruinoso del edificio de la calle Obispo. La nave de la fachada tiene apolilladas las vigas de los cuadrados, impidiendo que funcione la dirección y una clase. Los retretes están en mal estado, derruidos los tabiques de separación, faltos de agua por la altura de la cisterna que lo abastecía. El surtidor de agua para beber los niños no tiene llave, por lo que están encharcados todos los patios y se desperdicia el agua. Entonces se le requiere al propietario del edificio, de la calle Obispo 23, un tal Manuel Matas García, a que lo arregle. Era obligación del propietario arreglar el edificio. Manuel Mata, el propietario, le dice que los gastos son enormes, que no tiene dinero para hacerlo y le ofrece la casa al ayuntamiento. El ayuntamiento se la compra, creo que fueron en 80.000 pesetas, en el año 55, compra la casa, siguen los deterioros y se produce entonces la reparación integral del edificio, que esta foto no la tenemos fechada, pero yo estoy casi convencido que es una foto tomada tras la obra de reconstrucción finalizada en 1957. Por el estado de la calle, de las aceras y el aspecto remozado del colegio, casi seguro que es con motivo de esa reconstrucción del edificio. Cuando reconstruyen el edificio, pues está de director este que hemos comentado antes, Manuel Amigo, que es un director profesional, como digo, de oposición. Entonces este hombre pues le da otro aire al colegio, llega en plan profesional, ¿no? en plan director, lo que comentábamos antes de la figura del director. Dicta normas precisas para llevar adecuadamente la graduación, establece baremos por escrito para que los conocimientos que deben alcanzar los niños de cada grado, exige a los maestros que cuiden la homogeneidad de sus niños, que no se les atrasen los que tengan más dificultades de aprendizaje, y sobre todo pide, no sé si es rutina, pero en todas las secciones del claustro se habla de vigilancia y mantenimiento de la disciplina. Imagino que puede ser una coletilla o no, así que era necesario. En esos mismos años se establecen las permanencias. Yo recuerdo haber dado permanencia, imagino que alguno de vosotros también. La permanencia, bueno, pues para quien no lo sepa, era simplemente una hora más por la tarde. Si la clase terminaba a las 5, una hora pagada. En aquellos años, 40 pesetas al mes. Con lo cual, el Manuel Amigo, el director, se congratulaba porque los niños progresaban y los maestros pues tenían un alivio económico. Ya sabemos los demás que un maestro de escuela. Y se decía textualmente, dice, aparte del beneficio para el aprendizaje de los alumnos, decía Manuel Amigo, el director, se destaca que pueden aliviar la angustiosa situación económica por la que atraviesa el magisterio. Estamos hablando del año 55 más o menos. La angustiosa situación económica por la que atraviesa el magisterio y que es fácil pronosticar que no se va a resolver a pesar de la campaña nacional de prensa y de las posibles promesas de las autoridades docentes nacionales. Así que estaban convencidos de que no le iban a subir ni un duro. Entonces, bueno, pues se establece eso de la permanencia. 2 o 3 años después, el mismo Manuel Amigo, el director, anima al claustro de profesores a seguir trabajando con el mayor interés, como hasta ahora, sin que en nuestra misión educativa pese el estado de desaliento de la angustiosa situación económica que ocasionada en el magisterio primario español. Bueno, pues aquí ya nos vamos acercando ya a estos principios de la segunda mitad del siglo XIX. Ahí tenemos a Agustín Muñoz de la Vega, director entre el 66 y el 76, en el que está atendiendo a un inspector de la UNESCO. Al final no he logrado descubrir qué hacía el inspector de la UNESCO en el colegio. Aquí no lo sé, no he encontrado. ¿Tú lo has encontrado mirando? No. Mucho llamado poner la foto. Visita de los inspectores de la
intervenciones ocasionales. Un maestro de León Mota, que me han dicho que lo tengo anotado, lo que pasa es que no tengo anotado hace un tiempo, José Villada, no sé si es o... Tengo una foto de ella. ¿Eh? Tengo una foto igual que Igual, la foto. igual. ¿Pero sabes quién es? Ella no se veía. Es José Villada. Ah, eso. Lo he puesto con interrogante porque lo tenía anotado, pero no tenía anotado de dónde lo había sacado. Entonces, bueno, pues esta es ya la actividad del colegio en los años 50, en los años 60. Y aquí, Agustín Muñoz de la Vega y Antonio Guerrero Moreno. Agustín Muñoz de la Vega primero por la izquierda. Antonio Guerrero Moreno ahí un poquito agachado. Entonces, los profesores de larga trayectoria en el León Mota. El del centro, ahí, ese es el fotógrafo Rama, me han dicho. Y a la derecha, Cruces, Carlos Cruces. No sé yo exactamente qué, imagino que sería alguna actividad, pero evidentemente el León Mota es, y en eso ahí aparecen los niños, no sé, alguna fiesta escolar o algo de eso. Bueno, y llega el curso. Y llega el curso 78-79 y el 27 de octubre de 1978 cierra sus puertas el viejo y achacoso edificio de la calle Obispo, que, como digo, estuvo permanentemente en ruinas y en obras. Es raro el año que no hay una queja del director, de los maestros, estuvo permanente. Bien, pues llega un momento ya en el año 78 que el cole, el edificio dice: hasta aquí hemos llegado. Se estaba construyendo en ese momento el edificio de la avenida de la Estación. Y entonces, como digo, el 27 de octubre del 78 cierra el León Mota, después de 60 años al servicio de la educación en Antequera. El cierre fue decretado de urgencia porque estaba previsto el traslado al año siguiente al nuevo edificio de la avenida de la Estación. Entonces, bueno, pues habían sido 60 años alojando más mal que bien, hablando en términos arquitectónicos, de seguridad y materiales, a la escuela graduada León Mota. Desde esa fecha, y a lo largo de todo ese curso 78-79, el Colegio León Mota compartió aulas con el Romero Robledo. Ahí tenemos los alumnos de octavo, o los de noveno, los alumnos de octavo con don Gerardo posando para la posteridad en el patio de Romero Robledo. A los 35 años nos juntamos y nos pusimos la Víctor, voz por 35 años más. ¿Tú guardabas el pantalón? Ya no me enteraba. El brazo. Bueno, y el 17 de septiembre de 1979 se inaugura el nuevo edificio escolar actual. Esa es una foto del lunes o del martes. Ese es el nuevo edificio que acoge al León Mota desde septiembre de 1979 en la avenida de la Estación, con el tremendo problema que imagino que Gerardo nos hablará de dotarlo de material. Lógicamente, puesto que se trataba de un traslado de colegio, es decir, León Mota se iba allí, bueno, entonces no hay que dotarlo de material. No era un centro de nueva creación, no había que dotarlo de material. Bueno, y imagino que entrará en detalles de los avatares de la epopeya en la rebusca de material, sillas, mesas, pizarras, perchas y demás. Cojines para los niños chicos. Absolutamente todo, claro. Se rebusca por un sitio y por otro. Cuando se inaugura el colegio, en septiembre del 79, ocupaba por entonces la dirección Francisco David Velasco.
integraban el claustro de profesores 12-13 maestros, no he estado mirando las cifras, y atendían a 12 unidades escolares, 2 de Parvulitos y 10 de Jerez. Bueno, y con esta imagen de nuestro cole y de su centenario, pues muchas gracias por vuestra atención.